Millones de seres humanos en diferentes partes de este plano llevan siglos, sí, enfrentando lo peor. Y resulta que una gran cantidad de ellos se resisten a comprender que es un error querer jugar limpio con unos delincuentes. Y me refiero a los que desde una posición y esgrimiendo banderas de democracia, de libertad, de honestidad, de ética, quieren enfrentarse, eliminar, quitar del poder a los regímenes totalitarios, comunistas, violentos, fundamentalistas, como usted quiera llamarle, pero que al fin y al cabo son esos regímenes que pues han empeñado en llevar la humanidad al matadero, sí, así vulgarmente hay que decir. Vamos en el día de hoy a hablar un poco de una situación que tenemos todos al alcance de un clic, que es el tema de Venezuela. Ustedes pueden ir a la frontera transparente, allí con el título Contra el olvido, cuando es mejor el silencio, podrán tener incluso todo lo que yo voy a compartir con ustedes hoy y también los enlaces a donde yo remito a mis seguidores. Pero bueno, de cualquier manera, lo vamos a hacer en este formato, en YouTube, porque siempre hay amigos que no pueden estar conectándose, no pueden estar mirando exactamente, leyendo y prefieren escuchar. Yo decidí, como les decía hace apenas unos segundos, dedicar esto de hoy, lo que vamos a hablar hoy aquí, a Venezuela, porque pues pareciera que por estos días con los amigos venezolanos y con todo respeto a muchos de ellos, estar calladito los hace ver más bonitos. Y ya específicamente esto que estoy diciendo aplicaría para Juan Guaidó. Los venezolanos, lo sabemos todos, y mucho más los cubanos que estamos de parte de ellos y los cubanos que no entendemos ningún tipo de conversación con los regímenes horrendos y criminales, empezando porque Venezuela, pues ha recibido todo ese influjo criminal desde Cuba. Ellos, pues llevan ya por esa vía de Cuba, no por otras, enfrentando lo peor, y resulta que todavía muchos de ellos se resisten a comprender que es un error querer jugar limpio con los delincuentes. Y yo digo que llevan más décadas y que no es solo desde los cubanos, porque estamos viviendo la época de los paradigmas donde todavía creemos que seguir ciertos paradigmas, seguir esgrimiendo ciertos conceptos, nos va a llevar al camino de la libertad y nos va a ayudar a entender sobre todas las situaciones la verdad. Por eso es que yo digo que estamos viviendo tiempos muy complejos porque no estamos comprendiendo bien la magnitud de los diabólicos con los que, no se puede jugar limpio, porque ellos saben bien que los que esgrimen las ideas de la verdad y de la libertad y que son éticos, respetan ciertas cosas, pero esos delincuentes que están más allá no respetan nada. Hace varios días yo publiqué de manera privada un enlace de una entrevista que le hizo el presentador de la CNN en español, Fernando del Rincón, a un personaje que ya pasó a la historia de Venezuela y no por las razones que a muchos venezolanos y a muchos hombres de bien le gustaría. Se trata de Juan Guaidó con el viejo cuento de la democracia y la libertad para, pues, criminales de guerra. Y esto yo quiero reparar porque hoy, 10 de agosto, horas después de una entrevista que diera María Corina Machado a ciertos medios hegemónicos en otras partes del plano, o sea, no son de Venezuela, son medios hegemónicos que quieren implantar una narrativa a nivel mundial. En esa
entrevista que ella dio y que ha sido compartida por decenas y decenas de sitios, ella habla de, bueno, pues no sé si se llama amnistía, ella no lo explica con ese término exacto, pero sí ciertas liberaciones de situaciones para que los que están en el poder en Venezuela se vayan. Y yo quiero llamar la atención porque el 28 de julio, que esto se publicó en CNN, es una entrevista que había dado Juan Guaidó y en el que él habló de amnistía. Y yo, por respeto a todas las pólizas y demás, no la puse completo, no la analicé completo. Le dije a mis seguidores que fueran allí al sitio original. No obstante, aquí yo edité un segmento Mira, de... hay que pensar, por supuesto, en la reparación de las víctimas, en la no repetición, que son factores fundamentales, el respeto a los derechos humanos. Eso no puede salirse de ninguna manera del escenario. María Corina lo decía ayer de manera muy clara también, y para eso necesitamos el imperio de la justicia en Venezuela, que se retome el Estado de Derecho, la separación de poderes, y sin duda alguna solamente posible en democracia. Creo que esto es un momento estelar para la República, es un momento estelar para los venezolanos y para poder atender a las víctimas. O sea, Juan Guaidó, como decimos, bueno, los que a veces usamos refranes, empezó a marear la perdiz con la historia de la amnistía y la democracia y el viejo cuento de la democracia y del respeto a los derechos y demás. Y hasta el mismo presentador le tuvo que refrescar de qué va con criminales. Bueno, amigos, pues ahora resulta que hasta en esa conversación que él tiene con el entrevistador, con Fernando del Rincón, él habla de que él habló con María Corina, o sea, él sostuvo al parecer algún tipo de conversación con María Corina con relación a ese término de ofrecerle a los criminales de guerra, a los asesinos, que se fueran de rositas. Porque ahora yo ato cabos y establezco cronologías, resulta que por las últimas horas, María Corina Machado, bueno, pues como ya les expliqué, ha estado dando entrevistas o ha estado hablando de ciertas garantías para que se vayan, para que hagan, pero que dejen a Venezuela libre. Y entonces, bueno, pues yo no pude menos que ir a las redes sociales porque esto se trata de dar clic y clic en esta navegación y encontré una publicación que quiero compartirles a ustedes hoy y que también la pueden ir a ver con sus propios ojos, a leer ustedes mismos. Si van a la Frontera Transparente, yo les dejo los enlaces, pero en esta publicación hay alguien que dice que el mismo error de querer jugar limpio con unos delincuentes es lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Dice, el régimen no se esperaba lo de las actas. Eso fue una gran jugada de MCM. Entonces, ¿qué pasó? Que lamentablemente en un país que no juega por vías políticas, democráticas, legales, etcétera, etcétera, eso prácticamente no sirvió de mucho. Y tal parece que la bestia tenía varias cabezas dormidas que ahora han despertado para causar más terror, para someter más a los venezolanos. Ciertamente nadie se esperaba la carta de las actas, pero lo que tampoco nadie se esperaba era el contraataque del régimen que literalmente le dio un jaque mate a toda la parte ofensiva de las protestas, denuncias y etcétera. Esa tal operación Tum Tum y la arremetida en las calles contra ciudadanos, revisión de teléfonos, secuestros, todo fue un golpe tal en la mesa que la partió en dos. Ahora, hasta muchos de los que estamos fuera de Venezuela lo pensamos bien para usar RRSS si aún tenemos familia en Venezuela. Gente que conozco tanto en Venezuela como fuera de ella dejó de postear cualquier cosa en contra de la dictadura. Eso está bastante mal porque el país poco a poco se va a aislar. Es la nueva fase de la cubanización de nuestro país.
el mismo error de querer jugar limpio con unos delincuentes. Esta vez parece que la cosa salió más mal de lo que se esperaba y ahora lo malo es peor. Por mucho trastorno de negación que pueda tener una persona, debería tener al menos un poco de valentía y madurez mental para admitir que la situación de nuestro país no pinta nada bien y lo único que consiguieron insistiendo en métodos incoherentes, completamente alejados de la realidad, fue empeorar la situación y por mucho. Y lo peor es que empeora para los venezolanos de más abajo, porque los que planearon todo esto con un bien gracias, a Dios les basta, como Guaidó, Leopoldo, etcétera. Una completa desgracia, 25 años jugando a la democracia con unos criminales, terroristas, narcos, asesinos, de todo lo malo que te imagines, tarde o temprano iban a traer consecuencias mucho más nefastas. Ahora, hasta tener algún tipo de mensaje en contra del régimen en tu teléfono es un riesgo que te puede costar la libertad o incluso la vida. Si el venezolano promedio no madura emocional e intelectualmente, nunca podrá vencer al enemigo, si no es que ya es demasiado tarde. Yo creo que la próxima estupidez de la oposición va a ser meterle la idea a la gente en la cabeza de que deben esperar a enero para que cuando el simio de Maduro seguramente entre un vacío legal o algo así y la comunidad internacional pueda forzar una transición y no sé qué cosa, una labia así bien barata, es que casi que lo juro que esa es la próxima bombona de oxígeno que le darán a esos desgraciados. El plan democrático parece que va con todos los anteriores rumbo a otro fracaso y mientras más rápido lo acepten, más rápido tal vez se pueda hacer algo, por lo menos escapar de ese infierno. Esto es mucho más grave de lo que creemos y la gente todavía fantaseando con soluciones surrealistas que han fallado decenas de veces. Ahí les dejo en la frontera transparente. Una persona muy inteligente, muy lúcida, se presenta en X como @WandaEcipriati. Ustedes, bueno, pueden ir, el que tenga posibilidad de ir a las redes sociales, a X, lo puede leer de manera directa, pero bueno, yo, aunque a veces no tenga feedback, sé que muchos amigos en Cuba siguen este canal, siguen estas publicaciones en redes sociales y aquí también en este canal y lógicamente, bueno, pues tampoco ellos en Cuba, por muchas razones que ahora no vamos a decir aquí, tampoco tienen posibilidad de conectarse a las redes, entonces, bueno, pues aquí lo escuchan de mi voz. Y seguimos entonces con otro de los aspectos que yo recogí en estas últimas horas, en esta semana, del día 5 al 10 de agosto, en el que, bueno, pues se habla de todos los números, las cifras de eso que llamaron votaciones en Venezuela, y yo alerto de algo que, bueno, pues indica que en Venezuela no todos se tragaron el cuento de la democracia y de las elecciones para sacar tiranos. Y también indica que desgraciadamente, bueno, pues otros se han tragado ciertos eslogan y pululan por allí. Y bueno, pues sí, dolorosamente le hacen un flaco favor a ese régimen. La BBC ofreció una información que decía que en Venezuela, según lo que anunció el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en el que, bueno, el que cree y el que no, pero al fin y al cabo son los que tienen el sartén por el mango, la sartén por el mango, dice que anunciaron que votaron 12.97 millones de venezolanos. Las actas de la oposición reflejan 66 millones de votos y que 2.31 millones de diferencias serían insuficientes para que Maduro supere la votación de González Urrutia. El voto de la diferencia que fue contado de esa manera nos deja a nosotros una
no nos ofrece a nosotros en este rollo de que el régimen dice que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela da esa información, la oposición da otra, pero yo lo que quisiera, si alguien me cuenta, si alguien me ayuda, es a saber cuántos millones o cuántos miles de venezolanos están en esa parte de que no votaron. Nadie está ofreciendo esa parte. ¿Cuántos no votaron y cuántos votaron a otros grupos o a otros partidos que se autodenominan partidos opositores y que, bueno, han estado en Venezuela hasta donde llegamos en estos últimos meses y, bueno, en estos últimos años, haciéndole, como dije ahorita, el flaco favor a la dictadura? Bueno, Diosdado Cabello, bueno, yo en realidad quiero decir una cosa, yo sé que todo el mundo y que tienen toda la razón en exponer la criminalidad y la bestialidad de Maduro, pero este hombre que yo les estoy mencionando ahora, yo siempre lo he visto como el matón más despiadado y un matón despiadado en el poder, por Dios. Bueno, él tiene un programa que, bueno, en las últimas horas de este día 10 está circulando que YouTube canceló el canal, que se llama Con el Mazo Dando. Y bueno, pues en estos días atrás, Diosdado Cabello dijo que ellos tienen las actas que, bueno, que están ahí, pero no las van a publicar. Y está diciendo él ahí, desde el poder, que los que están, o sea, la parte que representa a Edmundo y que ha sido liderada por María Corina Machado y demás, perdieron por 4 millones. Y todo eso del perdón, la amnistía y demás, ha venido entonces, señores, aquí a este lugar en el que están ocurriendo todas estas cosas, todas estas situaciones, en el que Maduro de manera pública llamó al pueblo de Venezuela a la confrontación. Diosdado Cabello, desde todo lo que ha sido, bueno, imagínense hasta qué punto ha llegado la bestialidad de este señor, que decidieron me imagino que millones de personas a denunciar su canal en YouTube porque yo no podía creer todas estos días atrás, yo la verdad no podía creer que a cientos de youtubers en el mundo le han borrado sus canales por mencionar términos, por insinuar ciertas historias, por de una forma o de otra transgredir las leyes que ellos impusieron, ellos los de YouTube, y que ahora resulte que este hombre desde sus canales, desde sus altavoces, porque bueno, lo hacía en distintas redes sociales y todos sus acólitos lo reposteaban, él hablara de la violencia y de calificar de la manera peor a María Corina Machado, a el señor que bueno, pues fue el que el pueblo eligió, Edmundo González, y lo eligió según Edmundo, María Corina y los que están en el equipo de trabajo, eligió con una mayoría aplastante. Pero bueno, a través de todas esas formas se ha anunciado cárcel para María Corina Machado y para Edmundo González, y se ha dicho que, bueno, pues una vez que ocurra todo esto, algunas de las figuras y algunas de las cuentas en X que ya conocen bien cómo se va a dar todo esto, dicen, piden urgente atención a nivel mundial, porque lo que va a venir una vez que lleven a la cárcel a estos dos venezolanos que han estado liderando todo este proceso,
que no entreguen actas, no muestren nada, que anulen la validez de las actas del consejo, de las votaciones por la parte del pueblo venezolano. Viene la otra parte en la que van a negociar el tirano y sus acólitos con los 38 partidos políticos chavistas que él mismo, o sea, el régimen se inventó y controla. Y bueno, todo esto vendrá con la complicidad de Petro, Lula y Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues en esta cuenta que yo les estoy mencionando ahora, que se llama @RNacionalNews, explican que precisamente por eso es que en estos días estos personajes han pedido un tiempo. Es como un dominó hablado, digámoslo así en términos populares. Y es por eso, amigos, que yo les decía a ustedes que hay que tener mucha atención, hay que estar pilas, pilas. Aquí yo les voy a dejar en la frontera transparente algo que les pido, si ustedes pueden darse una vueltecita por allá, de todas formas, yo lo voy a, bueno, pues poner aquí en pantalla. Es un post que yo recogí de un blog, el blog Medicina Cubana Blogspot, que se llama Venezuela, estado de postración tiránica, que les sugiero a todos ustedes que lo lean, porque la segunda parte de este video de hoy, yo siempre trato de no pasarme de 30 minutos porque sé que es más fácil para los que tienen muchas historias que analizar y también no tienen la conectividad tan amplia, puedan acceder. Yo siempre trato de mantenerme en ese punto y como dije al principio, quiero que no irme hoy de acá para que puedan ver entonces hay que el pensar, por video supuesto, en la que reparación de las yo víctimas, en preparé la no para repetición, que son ustedes y factores que fundamentales solo del respeto a los derechos humanos. Eso pueden no puede ver salirse los de ninguna que manera del escenario. María Corina lo decía ayer están, de manera muy bueno, clara tienen el también, enlace y que para yo eso les dejo aquí. necesitamos el Vienen imperio de la aquí, justicia en en este Venezuela, enlace se que se llama En retome el Estado primeros de Derecho, planos, la Helicoide de separación Venezuela, de poderes Amnistía. y sin Y duda entonces ahí alguna sola ustedes mayoría van a posible en encontrar en democracia. primeros Creo que este es un planos, momento estelar para la en ese República, es un momento video, estelar en mi para los canal de venezolanos YouTube, van a para encontrar poder atender a esto las que yo les víctimas, preparé. y eso pasa, Lógicamente, Fernando, por el 28 de solo junio, lo por la van a posibilidad poder ver de los que reconquistar vengan la democracia. aquí Pero a no la podemos de frontera ninguna manera, y tú transparente lo viste y en el 2014, y hagan clic recuerdo en este cuando fuiste a enlace. Táchira, cuando fuiste y Es algo recorriste. que yo, bueno, pues quiero que ustedes vean, que ustedes analicen para que comprendan. Aquí hay una secuencia de imágenes de todos estos días en Venezuela. Yo les hice este recorrido. Ya les dije que estamos a un clic de todo en la posibilidad que brinda Internet. Les hice este recorrido, se los fui compartiendo. Son fotos de todo lo que se ha expuesto, incluso en medios hegemónicos que tienen muy buenos fotógrafos que pudieron entrar al país, que pudieron tomar estas imágenes y que ahora, bueno, pues están en los medios hegemónicos como muestra de lo que han sido estos días en ese bello y heroico país que lo es, que tiene bueno, tiene muchos venezolanos de gran valor. Yo me honro con la amistad de algunos de ellos e incluso de haber trabajado con muchos de ellos. Miren acá, y también les dejo ahí en ese video, que solo pueden ver los que tengan el enlace, un recorrido por esta situación de las últimas horas y cómo de nuevo toda esta cacería contra los que publican en las redes sociales, los que comparten mensajes, los que comparten fotos, una imagen del helicoide, de lo que significa ese centro horrendo, es un centro de tortura horrendo que hay en Venezuela, en Caracas, y bueno, también otros de las denuncias de familiares de venezolanos que ya 10 días después, bueno, pues están desaparecidos porque fueron secuestrados y no se sabe de ellos. Y así
Usted puede ir allí, puede ir mirando todo esto. Y yo quiero llegar con ustedes a esta parte que les voy a dejar ahora, porque yo de manera personal debo decirles a ustedes que he sentido mucha pena por los venezolanos de bien. Yo en una etapa de mi vida, hace tiempo, 2014 en adelante, y en la etapa de las protestas de Venezuela, tuve que cubrir un poco desde acá, desde Miami, esta historia y otras historias horrendas, pero esta de Daniel Ceballos casi que me tocó de manera directa todos los días. ¿Cómo yo le voy a dar Desde Radio Martí, que era a donde yo una página trabajaba, web hablábamos que con carece Daniel Ceballos, de absoluta que y mientras total estaba la transparencia? situación de Nosotros somos Leopoldo, un partido que ha venido hablando de transparencia y de la web 3 estaban como mecanismo él para lograr el voto perseguido, él digital fue detenido y otros en avances que Venezuela la Venezuela y digital necesita. ahora Y mismo, ahora todos en este sabemos cómo se puede momento, modificar qué un archivo, vergüenza, qué todos dolor. sabemos cómo se puede editar una Este fue foto. el Daniel ¿Cómo puedo yo Ceballos que validar eso torturaron, que enclaustraron por y mucho darle tiempo prioridad a eso y sobre que la institución, desgraciadamente sobre lograron el Estado venezolano? Y quebrar? frente a eso, Este yo hombre, llamo qué a los flaco venezolanos al favor le está realismo. haciendo a ese régimen de oprobio y de horror. Esta es una de Con las esto celdas nos del vamos. tercer Aquí piso del tienen, helicoide, según la aquí están reconstrucción en haciendo realidad una virtual que reproducción realizó del Víctor SEBIN. Navarro. Ya les digo, amigos, yo voy a poner en estar ahí. El mi helicoide cuenta de es la Telegram, sede del voy a Servicio poner Bolivariano de el Inteligencia, enlace a SEBIN. este sitio y entonces, bueno, ustedes pueden ir directamente a ver estas imágenes nada más, no van a tener mi voz, solo las imágenes. Y con esto cerramos hoy, cerramos con comandante en jefe. esto. Ordene, señor presidente electo, embajador Edmundo González Urrutia. Basado en el artículo 236 de la Constitución, le corresponde a usted como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela la jefatura y autoridad para ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional. Y así es, amigos, eso es lo que lleva. Por eso, repito una vez más, es un error querer jugar limpio con delincuentes. El camino es ese que propone ese venezolano, ese que muchos cubanos ya hoy trabajan en esa dirección, en crear las bases y de cierta forma, sin hacer ruido ni alardes, ir consolidando una situación para cuando llegue el momento. Amigos, compártelo, envíalo a tus amigos y sobre todas las cosas a los que están dentro de Cuba. Háganme ese favor, ayúdenme, envíenselo a ellos y sigan el canal donde siempre, bueno, pues estoy haciendo recorridos por sitios y llevándoles a mis seguidores informaciones que a veces o casi, bueno, generalmente no copan los titulares ni bueno, son advertidas porque es mucho lo que está saliendo, es mucho lo que estamos viendo.